muchos desarrollos para la industria fintech, hemos hablado del neobancos, de nuevas tecnologías, de pasarelas de pago, pero también hemos tocado temas regulatorios y ahora vamos a hablar de ciberseguridad. Volvemos a Guatemala, donde estuvimos tempranito en la mañana, y en este caso le voy a dar la bienvenida a José Leonet. José ha entrenado al personal de unidades de ciberdelitos que van desde la OEA a Guatemala, la sección contra delitos informáticos de la DEIC, el equipo de respuesta ante emergencias informáticas del Ministerio de Gobierno, informática del Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, además del sector justicia por medio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en el Diplomado de Criminalística y Criminología, donde estuvo como instructor por más de 4 años, así como en diversos congresos tecnológicos en las facultades de Derecho y Sistemas de distintas universidades del país. Desarrolló el primer informe nacional sobre el fenómeno creciente de los ciberdelitos y cibercrímenes en Guatemala y la historia de la informática forense y ciberdelitos en el país, y ha sido nombrado junto a las instituciones que representan el informe para el desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad por la OEA, el Ministerio de Gobierno en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, de Seguridad Cibernética en Guatemala. Como ven, es un experto en temas de ciberseguridad y, por supuesto, tenemos que tocar este tema y cómo impacta esto al sector bancario y al sector fintech. Así que, José, bienvenido, gracias por ser parte una vez más en los eventos de Conecta B2B y bienvenido a 100 Ideas Fintech. Te estamos viendo, pero no escuchando. A ver si estamos en mute. A ver si me ayudas con tu computador. A ver si te escuchamos desde el otro dispositivo que tienes, si no. No, el otro dispositivo no conecta. Le tienes que quitar el mute. Ahí te vemos bien, pero no te escuchamos aún. Okay, ahí ya se escucha. Vamos a ver, ahí sí me escuchas. Se escucha perfecto. Ok, excelente. Nos pasamos aquí al cableado. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo, por todo el apoyo, y para mí pues es un gusto estar con ustedes por acá. Gracias por la invitación. Un placer, y la audiencia es tuya en este momento. Ok, vamos a comenzar. Todo lo que voy hablando por acá tiene un código QR que pueden ir escaneando. Ahí están los enlaces, están los contenidos, y voy a tratar de, como dijo mi antecesor, ser lo más breve porque es ciberseguridad y son muchísimos temas. De las 10 ideas que tengo planteadas para acá, comenzaríamos con uno de los grandes problemas que tenemos dentro del sector bancario, que es los malware dentro de la banca móvil, las amenazas de ingeniería social, que siguen siendo otro de los tentáculos más grandes que tienen los ciberdelincuentes. Actualmente las pólizas de seguro cibernético, que son pocas las que se aplican en Latinoamérica, por el tema de estafas hacia cuentas. Entonces los ciberdelincuentes están viendo en esto un nicho para seguir haciendo más ataques y autoatacarse con cuentas que estos tengan dentro de las instituciones bancarias. La tecnología deepfake hoy en día se nos está volviendo un gran dolor de cabeza, principalmente por los temas de audio, que pueden ser completamente modificados solamente con tener un patrón vocal, es decir, tener parte de la fonética de una persona. Ya a través de una transcripción se puede hacer todo un diálogo completo, y eso es un gran reto que se tiene para la parte de estafas dentro de la banca a nivel mundial. Los dispositivos expuestos al IoT, que sigue siendo otro problema a nivel mundial, los ataques de phishing, que bueno, día tras día nos inundan los correos electrónicos junto con el spam, la divulgación de incidentes cibernéticos, que aquí es necesario. Yo siempre digo que los ciberdelincuentes están más organizados que las mismas fuerzas de seguridad y que las instituciones, porque comparten información. Nosotros en el área de tecnología hablamos de inteligencia de amenaza, y lo que menos hacemos es compartir la inteligencia con otras instituciones. Hacemos la inteligencia de la amenaza, pero como tal no hablamos con otras instituciones. En muchos países existe el pánico financiero, entonces se prohíbe de que se hablen y se divulguen ciertas informaciones que puedan causar
algún tipo de daño a la economía del sistema bancario, pero esto va mucho más allá y para poder atacar este flanco es necesaria la inteligencia como tal dentro de los grupos bancarios. Es decir, yo, Banco A, le informo a toda la asociación bancaria que fui víctima de tal tipo de amenaza. Y eso le sirve a los otros bancos para prevenir y saber que dentro de la infraestructura bancaria nacional algo está sucediendo y pueden ir un paso adelante. La suplantación de sitios web bancarios para el robo de información y correo falso, que eso también con la pandemia se incrementaron esos números en Latinoamérica, el riesgo continuo del trabajo remoto. Acordémonos que tenemos una gran infraestructura a nivel bancario, pero en el home office no tenemos esa infraestructura y ahí está el niño haciendo sus tareas, está la señora también haciendo sus estudios o trabajando en línea y todos están completamente expuestos. Y por último, las débiles configuraciones en las plataformas de las redes sociales, de la red local, que lo vamos apilando con una serie de software que al final del día siempre esa latencia va a terminar parando en los dispositivos IoT completamente expuestos dentro de la D-Web. Una reflexión rápida y comenzamos puntual sobre el secretario general de Interpol que nos dice: los ciberdelincuentes están desarrollando e impulsando sus ataques a un ritmo alarmante, explotando el miedo y la incertidumbre causada por la inestable situación social y la económica creada por el COVID-19. Y esto se le suma cuando nosotros comenzamos a ver noticias que realmente alarman a la gente y comienzan esas ofertas maravillosas e inclusive utilizan logos de instituciones bancarias para ofrecer bonos. Siempre tenemos que hablar en la historia de la ciberseguridad antes del 2013, después del 2013, antes del 2020 y ahora después del 2020. Ante el 2013 con las declaraciones de Edward Snowden, que después esto nos trae como consecuencia Wikileaks, y dentro de Wikileaks siempre lo asocio de esta forma. Wikileaks tiene una gran cantidad de herramientas de instituciones gubernamentales y desde esta época esas mismas herramientas han sido utilizadas como un arsenal para atacar a todas las plataformas y principalmente a los sistemas bancarios. ¿Por qué? Porque ahí residen muchísimos códigos de programas de espionaje. Entonces los ciberdelincuentes aprendieron a hacer reingeniería de esas aplicaciones y desde allí, desde 2013, y podemos ver las estadísticas que no fallan, desde allí nosotros venimos enfrentando una gran ola de ciberdelincuencia. Y el 2020, pues la llegada de esta pandemia nos orilló a todos al trabajo de manera remota, pero impulsó las plataformas a nivel mundial, impulsó la economía electrónica y entonces aquí nosotros tenemos que buscar esta igualdad, porque entonces es cuando se comienza a hablar del incremento de la ciberdelincuencia. El ciberdelincuente comenzó a ver un nicho en el cual las instituciones no estaban preparadas, estábamos preparados para cualquier tipo de respuesta a incidentes, pero menos para una pandemia. Entonces, las empresas se vieron completamente vulnerables e inclusive se dieron situaciones donde trabajadores de una empresa robaban la información y se la trasladaban a otras empresas y a otras instituciones. Y entonces esto trajo como consecuencia la exposición de grandes cantidades de información y como dice el señor Sack, si dejas algo en internet el tiempo suficiente, alguien lo va a piratear. Y tomo yo esa reflexión porque al final del día no es una manía la que tenemos que vivir y siempre se lo digo a los equipos de ciberseguridad y más a los equipos de investigación de peritos forenses digitales. Nosotros tenemos que plantearnos procedimientos científicos. Tenemos que acercarnos, como hace poco tuve una conferencia con una junta directiva de un banco, hablarle a la junta directiva y exponerle que invertir en ciberseguridad, invertir en seguridad continua no es un gasto, al contrario, representa el activo principal de la empresa, porque hoy en día, me recuerdo en una conferencia de prevención de lavado de dinero en el sector bancario, todos estaban hablando de ciertas formas que tenían que llenar y que el delito se daba, y le decía yo a los muchachos, ok, excelente, pero des en cuenta que todos hablaron que el delito comenzó por una operación electrónica.
Si cambiamos esos patrones, la banca se movió a la parte móvil, todo se controla desde celulares. Los ciberdelincuentes saben que más del 60% de la población no utiliza ni siquiera un antivirus dentro de un dispositivo móvil. Y esto se nos vuelve entonces algo más conflictivo a nosotros. Y aquí es donde tiene que entrar la parte educativa también, que tiene que sumarse a este rol el sistema bancario, de informar no solamente cuando hay una amenaza, porque uno se da cuenta que algo está sucediendo en un banco cuando dicen tenga cuidado con el phishing, tenga cuidado con esto. Uno dice, aquí está pasando algo en este banco, está siendo víctima de este ciberdelito. Entonces, ¿pero por qué también no creamos una campaña de concientización de decirle al usuario, mire, cuide sus datos, como hacen algunas instituciones por allí, no publique su información, no haga esto, no haga lo otro? Y entonces la ciberdelincuencia va a ir, no va a desaparecer, hay que ser bien claro. La ciberdelincuencia no va a desaparecer, pero sí la podemos frenar, podemos amortiguar ese impacto que no llegue directamente y que afecte las infraestructuras y las instituciones. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vamos capacitando, mientras nosotros vamos formando a todo el personal va entendiendo que hay que resguardar la información. Desde los altos mandos, desde las presidencias, desde los fundadores, hasta la persona más pequeña en cargo dentro de la institución bancaria, inclusive hasta el señor que puede estar abriendo la puerta en el banco. Hay que enseñarles qué es una suplantación de identidad, qué son las filtraciones de datos, qué son las amenazas que estamos viviendo constantemente, qué son los ataques a los sistemas bancarios, qué son los códigos maliciosos, la explotación de software, los secuestros de datos, el lavado de dinero en criptomonedas. La criptomoneda es muy maravillosa, pero también tenemos que hablar de la parte mala que no se habla. Hoy vemos que el FBI acaba de crear una unidad especializada en detección de cualquier tipo de lavado de criptomonedas. Y también tenemos que entender que los grupos delictivos están viendo dentro del sector bancario un nicho especial para poder obtener ganancias. Porque anteriormente los grupos delictivos, mal llamados hackers, o sea, tenemos que entender que hacker es una persona con un conocimiento de tecnología bastante alto. Los piratas cibernéticos, que no son hackers, si son delincuentes, son las personas que andan cometiendo fechorías. Y anteriormente ellos buscaban la forma de poder vanagloriarse diciendo yo pude hacer esto, pude tirar para abajo un sitio web, pude robarme la base de datos de ese banco, de las tarjetas oro o información súper sensible de toda la planilla. Hoy no van tras de eso, hoy van tras del dinero. Hoy hay países que tienen grupos delictivos como Corea del Norte, que tiene el grupo Lazarus, y son grupos que vemos la gran estafa que le hicieron al Banco de la India y cómo lavaron ese dinero directamente hacia los países asiáticos, lo movieron a través de los casinos. Entonces, la delincuencia consigue suficiente información. Basta solamente que nosotros entremos a internet y ustedes coloquen cómo robar un banco y van a conseguir no solamente textos, no solamente software, van a conseguir videotutoriales explicando de manera correcta cómo falsificar una tarjeta, cómo obtener información, cómo utilizar ingeniería social. Y todo esto está plasmado dentro de un conglomerado que no termina de entender que la información hoy en día ya se volvió un poder y que esa información es accesible a cualquier persona. Me recuerdo por allá, por el 2014, un grupo de niños que se bajaron un manual de un cajero automático y entonces fueron a practicar con las instrucciones que vieron allí, que están por default en muchos cajeros de las 3 grandes marcas que se manejan en toda Hispanoamérica, y siguen las contraseñas por default. Y dicen cómo se tiene que abrir las cajas dispensadoras de dinero, cuáles son las contraseñas para llegar al nivel de administrador. Todo está completamente reflejado ahí. Claro, tenemos que entender que existe un gran dispositivo alrededor, existen cámaras cuando se van a hacer cambios y todo, pero las fallas están allí latentes. Y tenemos que acordarnos que detrás de cada dispositivo que coloquemos siempre va a haber una latencia hacia el Internet de las cosas, y ese dispositivo va a levantar la mano y va a decir, epa, aquí estoy. Y eso va a ser un caldo de cultivo para que los ciberdelincuentes vean en ellos la forma de cómo accesar. Los grupos criminales hoy en día están metidos hasta en las redes sociales y están buscando la forma de cómo contactar a las personas. En cualquier red social, nosotros tenemos que entender que los grupos delictivos están presentes. Y estos mismos grupos delictivos están dándole asesoría a cualquier tipo de persona que quiera aprender
Y dentro de ellos están las estafas a través de los engaños, a través de los premios. Otros son seguidores de grupos subversivos como grupos relacionados con terrorismo. Y entonces las personas son, al final del día, el blanco. El usuario, esa parte débil, es la que se va a ver afectada porque bajo las situaciones que estamos viviendo. Entonces hay gente que tiene necesidad. E inclusive los más cultos me han preguntado, oye, mira, José, ¿eso es cierto de que están dando un premio de $1 millón? Al final del día son engaños. Y estos engaños están presentes. Aquí tenemos una conversación de que buenas noches, le estamos contactando del banco tal para informarle que presenta problemas con su cuenta y la persona le manda en el WhatsApp, esto fue un caso que nos llevó a nosotros al observatorio, y le indican que tienen que mandar información si se dan cuenta completamente sensible. La persona le dice, yo no pertenezco a ese banco. Entonces el delincuente le dice, ¿y dónde tiene cuenta usted? Entonces él le dice, del banco B. Entonces, oye, qué pena, lo estamos llamando del banco B, no del banco A. A ese nivel, una persona que realmente desconoce y que cree que Internet es completamente inocente puede caer en las garras de estos grupos delictivos. Pero si eso lo trasladamos a las infraestructuras bancarias, entonces esto se vuelve peor. ¿Por qué? Porque el engaño a través de la ingeniería social sigue siendo la técnica más utilizada para atacar el eslabón más débil, que son los usuarios. A esto, sin necesidad de ir a la dark web, nos vamos a conseguir una gran cantidad de sitios que generan tarjetas de crédito y son datos reales. Ustedes pueden hacer una consulta en internet, en Google, y le van a aparecer 219 millones de sitios web dedicados a generar códigos de tarjetas de crédito reales, sin necesidad de estarnos metiendo en la dark web, sin necesidad de irnos a la dark web. Yéndonos directamente a Telegram, conseguimos grupos de clonación y donde sirven tarjetas de crédito y de débito. Y sin ir muy lejos, hoy en día no necesitamos tampoco ir a la dark web, porque ahora con la versión 3.0 de los sitios Onion, al final le colocamos .ly y nos podemos navegar desde Google o desde cualquier navegador y podemos ver la dark web sin ningún tipo de problema. Y vamos a ver cantidades de sitios dedicados a la compra, venta, tránsito y los negocios maravillosos. Págame $140 y yo te transfiero en un Western, te creo una cuenta por $3.500. Y hay gente que realmente cree en eso. Y hay gente que compra tarjetas clonadas. Además, dan la exclusividad y dan la seguridad de que esa tarjeta, no importa el punto del planeta, llega. Entonces, ¿cuáles son las principales amenazas que nosotros tenemos para ir ya cerrando estos puntos? Las amenazas internas, tenemos los ataques al home banking, el lavado de dinero por medio de criptomonedas, los spear phishing o ataques de suplantación de identidad, los ataques de phishing en ingeniería social que sigue siendo la herramienta perfecta, porque la ingeniería social ataca directamente la vulnerabilidad de la persona. El phishing a través de llamadas telefónicas hoy en día con la deepfake a través de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ayuda mucho. Existen muchas marcas de herramientas de inteligencia artificial muy buenas para el sector bancario, pero vamos a enfrentar, señores, y esto se viene diciendo hace más de 5 años, vamos a enfrentar grupos criminales que van a utilizar inteligencia artificial donde ya no es una persona atacando, son inteligencias artificiales atacando sistemas bancarios, aprendiendo de manera automática y tenemos que estar preparados para ello. Smishing, las campañas de spam van a ser mejoradas, ¿por qué? Por la inteligencia artificial. La minería de criptomonedas, los troyanos, los virus dirigidos a cajas registradoras, en el caso de los POS, las estafas vía PayPal y pagos de portales fraudulentos, los robos de token y de sesión, las compras de documentos falsos y la coyotería en línea, que sigue siendo un gran negocio de las compras y venta de datos a nivel mundial. El sistema financiero tiene 10 puntos y esos 10 puntos son la suplantación de sitios web bancarios, la brecha de seguridad en sitios web que tenemos, las falsas apps financieras que hacen que los usuarios caigan. Y siempre eso es bueno porque el usuario, la banca debe de informar y decir, esta es nuestra app oficial, e informar cuáles son los beneficios de la app. No solamente aquí está el producto, consúmalo, sino hoy en día tenemos que informar, hoy en día tenemos que sentar al usuario, inclusive hasta en una venta de un celular hay que sentar al usuario y decirle, mire, este aparatito es maravilloso, pero tenga mucho cuidado porque usted va a salir de un sitio donde hay muchos delincuentes y eso se llama Internet. Los riesgos de los sesgos dentro de los fintech a nivel bancario, porque existe mucha
inseguridad. Basta que agarremos Shodan, que coloquemos la palabra bancos y nos vamos a quedar perplejos de ver la cantidad de dispositivos o colocar ATM o colocar palabras claves y vamos a ver la cantidad de fallas que tenemos en las infraestructuras. Nunca, y lo he visto, lo he escuchado a los mejores expertos de ciberseguridad del mundo, el que cree que ya topó el top 10 y que el sistema es lo mejor de lo mejor y no va a ser atacado, señores, prepárense. Porque cuando a un ciberdelincuente se le hace difícil entrar a un punto, es cuando entonces más se empeñan en seguir atacando. Las estafas CIOs, nadie habla de las estafas CIOs. Aquí el cambio de plataforma SWIFT automático y el dinero se perdió en una transferencia, más si son criptomonedas. Las debilidades en las configuraciones de las plataformas de las redes locales, las redes, las impresoras en red expuestas. Lean por allí el caso del grupo Lazarus, cómo llegó a robar en el banco de Dubái, de la India, cómo se metieron en una impresora de red y tuvieron durante casi un año controlando todo el tráfico hasta que movieron más de 39, fueron más de 60 millones de dólares y terminaron robándose 9 porque el grupo de analistas se dieron cuenta y pudieron atacarlos y prevenir toda esa fuga de dinero con suficiente tiempo, pero tuvieron 9 millones en pérdida. Las plataformas siempre van a estar expuestas al IoT, querramos o no querramos. De alguna u otra forma alguien va a fallar y tenemos que mantener esos controles internos de manera estricta de qué es lo que está sucediendo y qué dispositivos están dentro de Internet. Algo tan sencillo, yo tomo mi celular y mi celular se conecta a la plataforma de bancaria y navego por Google, ya Google sabe, me registra toda la ruta hacia donde yo estoy navegando y deja en sus servidores marcado por dónde tiene que saltar y eso al hacer una consulta llamada Google Hacking, que son técnicas avanzadas de consultas a Google, Google me puede resolver y decirme qué es lo que está sucediendo. Algunos expertos dirán, pero este José está hablando un sinfín de cosas incoherentes. No son incoherencias. Siempre es la paciencia que tiene el ciberdelincuente, el tiempo de ocio que ellos tienen para dedicarle para poder llegar a una plataforma. Y ellos gozan de ese tiempo, nosotros no. Los malware bancarios, las plantillas de siliconas, que este es un nuevo reto que vamos a tener ahora que para falsificar huellas digitales y rostros. Una pregunta sencilla, háganse este ejercicio. Imagínense que en este momento roban los bancos, roban los datos de todos sus clientes y son vendidas en la dark web, incluyendo los datos sensibles de los mismos. ¿Qué harían? ¿A quién responsabilizaría? Ahora piensen, por un momento, en fortalecer la educación digital en la prevención de sus ciberdelitos. Invierta más en ciberseguridad financiera o simplemente rebajaron o eliminaron ese renglón. Continúan capacitando a su personal de IT, porque ese es otro problema. No se termine de capacitar nunca el personal de IT o lo dejaron a la deriva. A su personal jurídico lo han entrenado en procesos penales sobre persecuciones nacionales e internacionales. Yo me topé con un caso donde un abogado me dijo que no se podía hacer una persecución internacional por una estafa CIO. Le dije, ¿cómo que no? Espérese que nosotros como peritos hagamos las investigaciones y cuando presentamos los resultados pusimos las denuncias internacionales y se comenzaron con los procesos. A ellos se les olvidó la GDPR también, porque este era un cliente que tenía como proveedor de servicio una empresa europea y ahí pesaba la GDPR para la parte de protección de datos. Han realizado campañas de concientización en todo el personal del sistema bancario. ¿Se involucran ustedes en la toma o en algo trivial por lo que sucederá? Los centros hoy en día de fusiones de los bancos parecen más un centro de estilo militar. Aquí tenemos el caso de Mastercard, como ellos están monitoreando 24 por 24 sus datos, cuidando los datos de los clientes, tema de ciberseguridad. A los cibercrímenes les dejo ese código QR allí para que lo vean, para que lo lean, cuáles son las perspectivas del año 2022 al año 2025, qué es lo que nos trae, hacia dónde estamos avanzando, qué vienen nuevas amenazas. Y ojo con lo que le dije, vienen estos tipos de cambio. Se van a utilizar mucho los equipos con silicona, las huellas dactilares, la utilización de voz a través de inteligencia artificial. Ese es el futuro que se espera en un corto plazo. Y estos últimos libros para que ustedes los puedan leer allí sobre las amenazas, los sistemas de criptomonedas, los carteles, el lavado de dinero, el modelo
Alibaba, cómo lavan criptomonedas los grupos de narcos, cómo reintegran eso a los sistemas de los países, cómo traen los productos, cómo lavan el dinero. Es muy interesante estos estudios que nos dejan a nosotros mucha reflexión. Y uno de los grandes hackers del mundo, Kevin Minich, que nos dice, muchas empresas no tienen ni idea por qué gastan la mayor parte o todo su presupuesto de seguridad en seguridad de alta tecnología como firewall y autenticación biométrica, que son importantes y necesarias, pero luego no capacitan a su personal. Muchísimas gracias. Somos el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Mi nombre es José Luna. José, impresionante presentación. Alguien de nuestra audiencia, mientras vos hacías el comentario, fue un wow en el chat, asombrada por todo lo que estabas diciendo. Solo una pequeña pregunta. Si vos tuvieses que poner del 1 al 10, ¿cuánto las entidades financieras, tanto las tradicionales como las fintech, están realmente tomando en consideración todo esto que acabas de decir? ¿En qué escala de ese camino nos encontramos hoy en nuestra región? Estamos en un 5, subiendo un 6. En ese numerito estamos actualmente. Ok, estamos mejorando. Ese es un buen punto. Buenísimo. José, siempre las gracias por ser parte de nuestros eventos. Un honor tenerte por aquí. Muy instructivo lo que acabas de dar. Y vamos a seguir entonces con la agenda de 100 ideas. Gracias. Que tengas un buen día. Your people love the flexibility of being able to work from anywhere, using different apps to connect and share information. But using so many tools makes it easy for things to fall through the cracks. Messages get missed, important information overlooked, deadlines pass, and no one notices. Suddenly, you're paying a big price for using all those apps. And the fact is, you don't have to. Instead, rely on Avaya IX Spaces, the cloud solution specifically designed for team collaboration. With IX Spaces, people can work anywhere, on any device. Whenever someone sends a message, attaches a document, assigns a task, it's all organized. A persistent, continuous record of the entire team effort that's always there. And Avaya IX Spaces is also your solution for voice and video meetings. Because it's in the cloud, Avaya IX Spaces is available to anyone, anywhere, anytime. And it works on any device, laptops, phones, tablets. To collaborate with people outside your organization, just send them a link. There's nothing to download. How you use Avaya IX Spaces is up to you, but it's always there, creating a space for